Muy buen día, tercero básico. Vamos a iniciar con el tema resumido para esta semana. ¿Ya? El tema precisamente es análisis de sistemas computacionales. Vamos a estar leyendo lo que corresponde. Entonces, antes de que entendamos primero el concepto y la definición total de lo que es el análisis de un sistema computacional, primero tenemos que entender varios ¿cómo se llama? Estas dos palabras, bueno, estas dos conceptos que primero bueno, analicemos primero. Es un sistema, es un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos alguno de los demás componentes, ya sea conceptual o material. Otro término sería, es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para obtener un resultado. Bueno, todo sistema siempre va a obtener un resultado. Podemos hablar incluso del sistema del cuerpo humano, que el cuerpo humano es precisamente un sistema que está subdividido todavía por sistemas. Y estos subsistemas podrían ser el sistema muscular, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema reproductorio, y así podemos hablar de todos los demás. Pero en sí, todos estos sistemas tienen una función muy específica que hacen que uno como ser humano pues viva día a día, ¿verdad? Pero si hablamos de cuál es la función de cada subsistema, vamos a hablar de que, por ejemplo, el sistema respiratorio tiene como fin ¿cómo se llama? La respiración del ser humano, ¿no? Que nosotros podamos respirar y que por medio de eso podamos vivir. Si hablamos del sistema circulatorio, también es prolongar la vida, solo que por medio de la circulación de la sangre del corazón hacia todas las partes de nuestro cuerpo. Si hablamos del sistema digestivo, el resultado que este persigue es digerir los alimentos, ¿ya? Y que todos los nutrientes vayan a todas las partes de nuestro cuerpo. Y así podemos hablar del sistema reproductor, que lo que pretende este sistema es reproducir el ser humano y etcétera, etcétera. Podemos hablar de todos estos subsistemas y darnos cuenta también de que estos subsistemas todavía se subdividen en pequeños elementos y estos elementos son sus órganos. Entonces cada órgano, si analizamos cada órgano, nos vamos a dar cuenta de que cada uno cumple una función específica. Por ejemplo, en el sistema nervioso, el órgano más importante es el cerebro, ¿ya? Si analizamos el cerebro, podemos analizar también de que este se subdivide todavía en neuronas y así, miren, nunca vamos a terminar. Entonces, pero el punto es este, de que cada elemento dentro de un sistema es muy importante para que se pueda determinar y para que se pueda llegar a un resultado específico. Sin uno de estos elementos, pues no es posible obtener el resultado que se requiere. Por ejemplo, ¿qué pasa si el sistema circulatorio no tuviese corazón o si no tuviéramos corazón? Pues no podríamos vivir. Si en el sistema respiratorio no existieran los bronquios o los pulmones, pues de igual manera no podríamos respirar y así puedo darles mucho más ejemplos con todos los demás subsistemas. Entonces, que quede claro de que en un sistema todos los elementos son importantes para producir el resultado deseado, ¿ya? Que se requiere. Ahora vamos a hablar un poquito del análisis, ¿ya? El análisis es el proceso de dividir un tema complejo o sustancia en partes más pequeñas para obtener una mejor comprensión de él. La técnica se ha aplicado en el estudio de las matemáticas y la lógica antes de Aristóteles. Aunque el análisis como concepto formal es un desarrollo relativamente reciente, cuando hablamos de, bueno, ¿esto qué significa? De que cuando hablamos de un análisis, esto vendría siendo todo lo contrario de lo que es un sistema, porque si hablábamos de que un sistema es un conjunto de elementos, el análisis es la descomposición de todos estos elementos para conocer y entender cuál es la función de cada una de las partes de este sistema y por qué razón producen ese resultado y por qué razón cada uno es importante para que se obtenga el resultado deseado. Ya esto es lo que nos permite obtener el análisis, ¿ya? Por medio de la investigación tenemos la información y por medio de la información podemos tener un conocimiento mucho más amplio sobre un tema específico o incluso luego de hacer el análisis pues nosotros obtenemos una información mucho más veraz de algo que estamos estudiando y de esta manera tomar una decisión correcta o acertada. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esto con sistema de computación? Veamos, dice un sistema de computación es un conjunto de elementos. Miren, cada vez que hablamos de un sistema siempre se va a determinar un conjunto de elementos, un conjunto de objetos, o un conjunto de órganos, o qué sé yo. Pero si hablamos de un sistema de computación nos lleva nuevamente a que es un conjunto de elementos electrónicos que interactúan entre sí. En este caso, los elementos electrónicos de un sistema de computación es el hardware, para procesar y almacenar información de acuerdo a una serie de instrucciones. ¿Pero quién va a manejar todo esto? Esta persona, o es decir, son los usuarios. Elementos de un sistema de cómputo. En un sistema de cómputo
los 4 elementos más importantes están el usuario primeramente. Pues está el hardware, software y datos. ¿Ya? Esos son los elementos más importantes que ustedes deben conocer sobre un sistema de cómputo. Ahora, ¿qué es un hardware? ¿Se recuerdan? Desde que estábamos en la primaria hablábamos de que las partes de la computadora, que las partes no sé qué, que los accesorios, etcétera, etcétera. Y nuevamente volvemos al mismo punto de que el hardware, cuando hablamos de hardware, estamos hablando de todas las partes físicas de una computadora, es decir, de todas sus partes. Entiéndase, el monitor, el CPU, el teclado, el mouse. Pero recuérdense que dentro de las partes de la computadora o dentro del conjunto de lo que se denomina hardware, también están los accesorios. Y esos accesorios son la impresora, el escáner, una cámara web, las bocinas, los auriculares o parlantes, los micrófonos, los lápiz ópticos y así, todos los demás elementos, incluso ya hasta los drones también son parte de lo que se denomina hardware, ¿ya? Entonces, que nos quede claro, el hardware son todas las partes físicas de una computadora, es decir, todo lo que se puede ver y tocar, mientras que el software es todo lo que se puede ver, pero que no se puede tocar, es decir, son todos los programas. Si yo no tengo programas en mi computadora, yo no puedo procesar información, yo no puedo editar tareas, no puedo editar datos, no puedo editar fotografías, no puedo editar películas, no puedo crear juegos, no puedo desarrollar ningún tipo de actividad que me permita a mí realizar mis actividades, ¿ya? Precisamente que netamente sean de computación, ¿ya? Entonces dice que el conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas es a lo que le denominamos hardware. En pocas palabras, son todos los programas que utilizamos, que nos quede claro, ¿ya? O sea, es todo lo que podemos ver, pero que no podemos tocar. Bueno, vamos a hablar un poquito de datos. Bueno, cuando hablamos de datos estamos hablando de, bueno, un dato puede ser, por ejemplo, una imagen, una palabra, una letra, un número, o digamos algún objeto, pero sin mayor relevancia, ya que no nos da mucha relevancia, que no nos da un concepto definitivo de qué es o qué significa o para qué es, etcétera, etcétera, ¿ya? Los datos representan un fragmento de una cantidad medida, descripción o palabra, las cuales son agrupados o clasificados de una determinada manera para generar información. En forma general, los datos solo sirven después de ser procesados según una intención y relevancia. Es decir, que para que nosotros podamos entender un dato completo, tenemos que investigar, tenemos que procesar esa información, tenemos que analizarlo y pues luego del análisis esto nos va a llevar a una información ya mucho más completa para tomar una decisión o para que esta información nos sirva para alguna cuestión previa. Entonces, que quede claro, un dato puede ser un objeto sin mayor relevancia, ¿ya? Ahora hablamos un poquito de información. Ahora como información denominamos al conjunto de datos. Veamos, ahora aquí ya no solo nos habla de un objeto, ¿no? O de una palabra, o de una letra, o de una imagen, sino que ya nos habla de un conjunto de datos, de un conjunto de palabras, de un conjunto qué sé yo, de imágenes o de lo que nosotros queramos denominar, ya procesados y ordenados para su comprensión. Cuando hablamos de ya procesados y ordenados, estamos hablando de que ya se investigó, ya se analizó y pues previamente van a aportar nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado. El aprovechamiento que hagamos de la información en este sentido es la base racional del conocimiento. Entonces, ¿qué nos trata de decir esto? De que no podemos emitir un juicio si nosotros no tenemos la información verídica. No podemos determinar un juicio precisamente si antes nosotros no investigamos para darnos cuenta de que lo que vamos a decir es precisamente cierto, o simplemente yo estoy basando mi opinión con base a especulación. Recordémonos que una especulación no es una información verídica, sino que es, bueno, como vulgarmente se dice, cuando especulamos, a veces cuando estamos especulando algo es porque tuvimos una información con base a algo que no es cierto, o lo que se dice vulgarmente con base a algún chisme, ¿ya? Entonces, la información debe ser veraz, y para que esto sea veraz hay que analizar, hay que investigar, hay que comprender, y pues de esta manera ya nosotros con toda esa información ya podemos tener una base racional de conocimiento para emitir un juicio y dar una opinión totalmente cierta y verídica, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, miren, nos damos cuenta de que todo esto del análisis de sistemas de computación también nos permite determinar que para que nosotros podamos tener un pensamiento lógico tenemos que analizar, informarnos, comprender para desarrollar para tener la base racional de un conocimiento, para luego emitir un juicio que sea netamente correcto, ¿ya?
Bueno, vamos con el último elemento que es precisamente para mí es el más importante, que es el usuario. ¿Ya? Es una persona que utiliza una computadora o un servicio de red. Los usuarios de sistemas informáticos y productos de software generalmente carecen de la experiencia técnica necesaria para comprender completamente cómo funcionan. ¿Eso qué significa? De que el usuario tiene que ser una persona que conozca completamente cuál es la función, para qué sirve, para qué se utiliza, qué resultado nos vamos a obtener sobre un determinado programa, sobre un determinado software o una aplicación. Ya podemos llamarle cualquiera de estos tres nombres. Entonces, lo importante es que el usuario tenga el conocimiento necesario o tenga el estudio necesario para que pueda aplicar y de esta manera pues utilizar esos programas de forma adecuada para obtener los resultados que él necesita en cada una de sus actividades. En conclusión, analizar el sistema de computación permite conocer cómo interactúan los elementos que lo integran, el hardware, el software, los datos, la información y el usuario para obtener el resultado que precisamente es procesar datos para obtener una información. ¿Ya? Y aquí pues vemos que las partes de un sistema de cómputo es el hardware, software, datos, usuario. Entonces esta es pregunta de examen, entonces que no se les olvide, ¿ya? Estos son los elementos bien importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta para el software y el análisis de un sistema de cómputo. Y yo les agradezco por su atención. Espero que pasen una semana llena de bendiciones. Estén pendientes bueno, yo me recuerdo que esta semana teníamos precisamente una tarea. Y bueno, para la tarea, pues ya saben ustedes de que es un pequeño cuestionario, precisamente. Estén pendientes, por favor, del cuestionario. Así que cualquier duda me lo hacen llegar por el WhatsApp. Y yo me voy a despedir de ustedes. Pasen una semana llena de bendiciones. Y cualquier duda, pues ahí estamos a la orden. Hasta pronto.